Muy bien. Vale, ahora me hablan en inglés. We're recording in progress. Buenos días, Raúl Durán. Qué bien que por fin haya podido conectar contigo. Llevo, bueno, no, la verdad, un mes solo de espera, que no me parece mucho para el nivel de trabajo que tú estás llevando y como otras personas que voy siguiendo en las redes. Raúl Durán, arquetipos Raúl Durán y Cábala, ¿sí? Muchas gracias por tu generosidad, por decir que sí a esta cita, por decir que sí a este encuentro, para que muchas más personas te puedan conocer a través de mis redes, que yo todavía no soy tan famoso, pero bueno, no se trata de fama, sino de divulgación y de poder llegar al corazón de muchas personas que estamos en el 2021, que están pasando muchísimas cosas, que han habido muchísimos eventos que bueno, como toda la historia de la humanidad, pero que en este momento pues nos toca a nosotros. Como nos toca a nosotros estos eventos, pues queremos ver cómo vivirlos de una manera gozosa y de una manera feliz, de una manera amplia, ¿eh? Que la vida no nos estreche con este corsé que a veces da la impresión de que tenemos y podamos respirar, Mm, podamos incluir todas las cosas que suceden desde un lugar bueno, desde un lugar positivo. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Raúl. Te dejo que te presentes tú Bueno, mismo. bueno, pues muchas gracias, Osher o Ángel, Así. Asher, pues, por haberme invitado, ¿no? En este espacio tuyo, en el que bueno, estoy encantado de estar. Y saludar a toda tu audiencia, decirle que a tu audiencia deciros que estoy muy contento, muy feliz de poder compartir con vosotros y nada, a disposición de lo que tengas a bien que tratemos en este espacio. Raúl, perdona que voy a parar de grabar un minuto. Dame un segundo. Sí, sí, Perdón. sí, Perdón, perdón, Raúl, que te hemos interrumpido. Adelante. ningún problema. No, no, simplemente eso, decir que estoy feliz, que estoy encantado, entusiasmado de poder compartir este espacio contigo y con toda la gente que te sigue y con toda la audiencia que te sigue, a los cuales saludo desde lo más profundo de mi corazón, pues para tratar de conectar con ellos y poco a poco contribuyendo, ¿no? A esta labor que tanto tú como yo llevamos y muchas otras personas de la elevación de la vibración de la conciencia de la humanidad. O sea que Sí. encantado y agradecido. Muchísimas gracias, Raúl. Pues nosotros desde el 2020 que inicié, cuando tuvimos que estar todos ahí apretaditos en los hogares, por fuerzas mayores que nos empujaron en esas direcciones, empecé a Mm, grabar de manera gratuita pues algo mm, parecido a lo que tú haces. Evidentemente no vamos a hacer comparaciones porque estoy encantado de que tengas tantísimos seguidores. Yo soy uno de ellos. Tus meditaciones están llegando a miles de personas y me parece que eso es digno de nombrarlo y de divulgarlo más, porque evidentemente la cábala es una herramienta muy potente, muy poderosa. Yo no la conocía y la verdad que la información todavía queda en el inconsciente colectivo de la cábala, que hoy te escucharé en una grabación que hiciste con Alex Comunica no hace mucho también, hablando de la diferencia entre cábala y mm. cabal. Y que es importante, yo creo que, ¿verdad? Que de Sí. ahí vayamos y sigamos explicándole un poco a la gente en general, porque lo que queda en el inconsciente colectivo a veces de la cábala es que es una herramienta que se ha usado de manera manipulativa para fines lucrativos, para fines sobre todo de poder, para uso de Mm. magias y de poder en manos de unos cuantos pues selectos y siempre con conocimientos herméticos. Entonces, pobre Hermes, que le cayó que le cayó la palabra hermético por Hermes. Y precisamente Hermes es todo lo contrario, no es bueno. El conocimiento Hermes, Mercurio, comunicación, divulgación, pobrecito mío, que es yo soy muy Mercurio, pues yo lo defiendo. Entonces, a mi Hermes querido, le vamos a quitar ese mal nombre que dicen aquí en Valencia. Yo sabes que estoy aquí en la Comunidad Valenciana y a los apodos le dicen mal nombre.
el mal nombre, no el nombre original, sino el apodo. Sí. Pues el pobre Hermes, que le cayó el hermético por el otro Hermes. Entonces, bueno, pues en ese proceso nosotros estamos también desde el 2020 intentando acercarnos a muchas personas para acompañar un proceso como tú estás diciendo ahora, de subir la frecuencia, de transformar la consciencia. Claro, cualquier transformación de la consciencia es un proceso que a veces no es fácil y duele. Y a veces, como no lo vivimos de una manera consciente o de una manera voluntaria, pues la vida nos pone eventos y nos pone situaciones donde sí o sí uno tiene que entrar en ese punto de, bueno, o no, o puede decidir no. Mi libre albedrío, quiero quedarme como estoy. Pero normalmente la vida nos va a ir girando, que ahora hablaremos un poco también de la astrología cabalística, todos estos procesos, donde van sucediendo cosas que nos ponen en situaciones donde lo que nos ayuda es fluir con el evento y aceptarlo y dejarnos transformar. Entonces, bueno, en ese proceso nosotros también llevamos desde 2020 compartiendo pues todo lo que yo hago, que luego pondré tu página, la nuestra, para que la gente pueda seguirnos. Invitamos a la gente siempre a que se suscriba para que pueda llegar a saber cada vez que subimos, yo subo 3 o 4 a la semana, para que nos conozcan y puedan ir siguiendo su proceso de transformación y de sanación. Al final, transformación es sanar. Y sanarnos es siempre estar más livianos, es siempre estar más ligeros, es siempre estar como más en la esencia y las piezas encajadas y dentro de un orden. Yo uso mucho también las constelaciones familiares y ahí hay unos órdenes que a veces no nos han enseñado, Raúl. Nadie nos ha enseñado cómo es esto de la ingeniería del alma que tú enseñas, la ingeniería de cómo unas letras hebreas, como una cábala, lleva dentro una riqueza tan importante que se ha quedado durante tantos años, afortunadamente, a los grandes cabalistas, os habéis dedicado a divulgarla. Y como tú decías también en ese vídeo, ¿no? Que desde hace poco, pues esto es ya cada vez más, ¿no? Estamos en ese punto de la era de Acuario de divulgación masiva, tanto para lo oscuro como para lo luminoso. Entonces, afortunadamente, nos ha podido llegar esta herramienta que ahora está al acceso de muchas personas y ahí podemos entrar y podemos aprender a conocernos en profundidad, que hay un orden, que hay una ingeniería, que hay un funcionamiento que es importante que yo vea, que yo integre, que yo conozca y que yo fluya con él, porque si no voy a golpes. Y claro, y al final es siempre, ¡hala, otra vez! Otro golpe, otro golpe. Perdona, que yo cojo la palabra, así que de vez en cuando yo me callo, por favor. No, Cuéntanos, no, se te Raúl. nota que eres mercuriano, se Sí, te nota súper. la vena mercuriana. Sí, No, bueno, eso sí, eso es realmente es aquello que tú te estás refiriendo. Yo, mientras que tú estabas hablando, estaba anotando un par de ideas que me parecen relevantes pues para aportar, precisamente por lo que tú estabas contando, ¿no? Primero, porque existe la tendencia natural en el ser humano de oponerse o resistirse a lo que se juzga como malo o como mal. Entonces aquí tenemos la primera disquisición importante que hacer, porque lo que nos enseñan los cabalistas es que no hay que huir del mal, hay que hacer que el mal haga teshuvá. Lo diré de otra manera, hacer que el mal se transforme en bien. Es decir, todo lo que existe en la creación dentro de la dualidad, el mal y el bien, el alto y el bajo, el gordo y el flaco, todo es dual, ¿verdad? Toda esta realidad holográfica de los 5 sentidos, en realidad el sentido profundo que tiene es integrar la dualidad para que vuelva a la unidad. Y ambos son necesarios. Por eso en Mateo nos dice Jesús, no os opongáis al mal. Ahora entendemos lo que quiere decir Jesús con no os opongáis al mal. Claro, si yo me opongo, lo estoy, digamos, reforzando, lo estoy materializando aún más. Y luego hay un dicho castellano que dice todo a lo que te resistes persiste, ¿no? Entonces, nos encontramos en una situación en el mundo, en la existencia, en estos momentos de este planeta Tierra, en el cual es cierto que hay en marcha una macromasiva operación de transformación de la humanidad, de la sociedad en general y del individuo en particular,
porque bueno, son como las muñecas rusas, ¿no? El individuo está dentro de un colectivo, ese colectivo está dentro de otro colectivo y así, y al final acabamos en la humanidad. Fíjate que en hebreo hay una palabra para definir humanidad, hay dos palabras para definir ser humano, una de ellas es Ish y otra es Adam. Ish es una palabra que se refiere a ser humano, pero ser humano como conciencia más animal, más baja, es decir, alguien que está en estado de supervivencia, alguien que no se preocupa por lo trascendente. Y Adam es la palabra que significa tanto ser humano como humanidad, pero que hace referencia a cómo yo incluyo al creador en mi vida, cómo yo incluyo a la inteligencia creadora y ordenadora de todo lo que es, cómo yo conecto con eso que los cabalistas llaman el Ein Sof, o aspiro a conectar con eso que llaman el Ein Sof, el infinito, donde no existe la dualidad, para poder entender desde ese punto de vista del infinito, dentro de la mente del creador, que realmente todo es perfecto aquí abajo, y lo de abajo también es una forma de hablar, porque no sería correcto decir abajo y arriba, pero bueno, es otra forma de hablar para entender exactamente dónde estamos parados. Así que esa es la primera precisión que quería hacer, no persistir, no resistirse al mal, no oponerse al mal. El mal tiene su función. Y el mal, la función que tiene es realmente sacar de ti los mejores potenciales, para que tú llegues a ser, como individuo, el modelo de perfección que el creador tiene en su mente de ti. Esto es muy potente entenderlo. Es decir, Pues, existe un modelo arquetípico de cada uno de nosotros en la mente del creador, que está por actualizarse. Y lo que nosotros vivimos aquí como personalidad concreta es una parte ínfima, limitada, que es nuestra obligación funcionar bien. ¿Qué quiere decir funcionar bien? Aspirar a ese modelo que el creador tiene en mente para nosotros. Porque entonces todo se facilita muchísimo. No tenemos que hacer esfuerzos, porque permitimos, como dice como dice el libro del Éxodo, Shemot, y me haréis un templo y habitaré en ellos. En el momento que hacemos un templo en nuestro corazón para que habite esa inteligencia creadora, que es la que todo lo conoce, la que todo lo creó y sabe cuál es el mejor papel para ti, la mejor ubicación, las mejores decisiones, pues es que te quitas todo ese peso, toda esa responsabilidad y todo el ego del decir yo y todo pasa de mí. Fíjate tú, Ángel, qué poco pensamos los seres humanos, me incluyo, yo me meto el primero, que yo tropiezo y tropiezo muchas veces. ¿Cómo tropezamos cuando queremos, cuando tenemos una dificultad, un problema y creemos que lo podemos solucionar nosotros? Sin contar con la inteligencia divina. Eso, yo desde que me di cuenta de este aspecto, a mí mi vida me cambió por completo, porque te quita completamente la presión. Entonces, este sería un aspecto que quería comentar al principio. ¿Se te ha quedado la imagen congelada? No sé si estás pues por ahí. sí, a mí me pasa exactamente igual contigo. No sé qué ha ocurrido. Vamos a intentar solucionarlo. Dame un segundo. Ya para. Muy bien, pues seguimos adelante. Estábamos ahí recordando, ¿no? ¿Verdad, Raúl? Lo importante Mm, de entender este punto del mal dentro de la unidad. Esto nosotros ya te digo que llevamos como desde el 2020, bueno, es algo que es una síntesis que aflora cuando aflora, pero que yo llevo durante muchos años por mi tema plutoniano mm, intentando integrar todo ese proceso de cómo esa experiencia de la muerte, de la transformación, del mal, de lo que llamamos mm, sombra, de lo que llamamos error, de toda esa mm, zona que siempre nos incomoda, que mm, a veces es poder, que a veces es abuso, que a veces, en fin, cada uno hemos experimentado ese arquetipo, ¿verdad? De mil mm, maneras. Yo lo he sufrido por mi orientación sexual, eh, otros lo han sufrido por ser mujeres, otros lo han sufrido por ser gruesos, otros por, yo qué mm, sé, las mm, guerras, tantas situaciones que no acabamos de entender. Y uno dice, bueno, ¿qué sentido puede tener que yo sea perseguido por lo que a mí me guste? Es que no es mm, comprensible. ¿Qué ocurre ahí? Pues bueno, mm. yo tengo 57 años ahora ya mismo, que ya te invitaré a mi cumpleaños, que va a ser ya mismo. Buen Géminis. Entonces, ojalá pudiéramos estar más cerca. Tú estás por ahí, Ojalá, ojalá. Por Portugal. Bien bonito Sí, eso. señor. Sí, señor. Pues eso, ¿no? Entonces, esa experiencia, pues tú vas buscando e intentas encontrar el sentido. A mí me lo dio Mm, la vida espiritual. Yo a los 28 años tuve una eclosión espiritual muy potente con la Iglesia Católica y bueno, porque soy occidental y fue la Iglesia Católica. Hubiera estado en India y seguramente
hubiera sido la budista, pero llegó a mí en el momento en que yo necesitaba esa experiencia para poder comprender y darle sentido profundo. Porque si no, este es, a mi manera de entender, y sé que tú coincides, el sentido espiritual es el sentido que le da sentido a todo. Si esto no está, si uno no comprende, como tú estabas diciendo ahora, que la fuente está dentro de ti, que tú perteneces a la fuente, que esa visión que tiene de ti la fuente es la de verdad tuya, hasta que tú eso no lo vas integrando poco a poco y no te vas conectando, y vas descargando, Raúl, que necesitamos una banda más ancha, tío, para bajar más actualizaciones. Necesitamos bajar más esas actualizaciones. Ahora tenemos a Urano ahí en Tauro descargándonos datos a full. Y el que está abierto y el que tiene estas herramientas, pues como haces tú, la meditación, esos momentos, las letras hebreas, en la cábala, el proceso, llámese de constelaciones familiares, llámese cada uno lo que va encontrando que le acerca a descargar esos datos, de actualizar quién soy, cuál es mi verdad, cuál es mi identidad y cómo lo configuro en este ordenador que soy yo, para que esta Matrix aparezca de una manera más auténtica, más de verdad, más en mi línea, claro, pues ahí tenemos que estar abiertos a poder descargar todos estos datos. Y muchas veces es lo que nos encontramos siempre como esas resistencias. Claro, ¿cómo me voy a abrir a descargar datos cuando estoy sufriendo mucho? Cuando estoy experimentando que ese mal, que esa sombra está dominando en mi vida. Ahí, claro, lo biológico, Raúl, lo humano, es el repliegue. Cuando a mí me van a dar una hostia, yo me tiro para atrás. Bueno, no sé si estoy usando un lenguaje demasiado, pero cuando me van a dar un tortazo, o cuando me han dado 4, la primera reacción biológica humana es el repliegue. Entonces, claro, si no entramos ahí en esa experiencia de poder mirar con otros ojos esto que está sucediendo en mi Matrix, claro, yo me repliego, yo me meto dentro del caparazón como una tortuga, como un caracol, para evitar más golpes. Entonces, claro, ahí es donde yo entiendo la urgencia de poder comprender mejor para poder abrirme a que esto que esté sucediendo no sea solo un acto violento, un acto duro, yo me tenga que replegar, sino que en este momento, por muy duro o muy difícil que sea, yo pueda seguir abierto para que mi corazón se transforme y se comprenda en profundidad y en anchura, como dice también el Evangelio, en hondura, en anchura, que yo pueda comprender quién soy de verdad. Esa hondura, esa anchura, no me la va a dar, yo qué sé, la televisión. Ahí ya llevamos años, muchos, en los que yo sé que tú también, que ya no estamos totalmente desconectados. Yo durante mucho tiempo, Raúl, llevé una cita que no sé si tú la conoces o no, no me acuerdo ahora de qué libro, es del Antiguo Testamento, por lo tanto, es parte de lo que vosotros trabajáis con la Torá, me imagino. Perdona mi ignorancia si alguna vez digo algo que no esté bien dicho. Y era cuando estaba midiendo David, creo que era David, para construir el templo. Entonces se mete en un río. Y en ese río dice, ahora me cubría por los tobillos, luego me cubría por la rodilla, luego ya me cubría por la cadera y tal, hasta que llega un momento en que el río es tan fuerte, tan desbordante, que ya no toca pie. Bien, entonces yo esto siempre lo he llevado como la experiencia de la divinidad, la experiencia del amor. Cuando tú entras en esta experiencia, llega un momento que la hondura de ese amor, la hondura de esa sabiduría, la hondura de esta experiencia de estar en tu sitio, de estar centrado, de estar abierto, de estar conectando con mi verdadero yo, con mi verdadera imagen, es tan potente que entonces me comprendo. Pero claro, es un amor que va ganando en hondura. Es un amor que va ganando en Honduras. Entonces necesitamos esa experiencia. Aunque ahora mismo haya personas que están replegadas por el dolor de lo que han vivido en este año pasado y que sigue actual. Aunque estemos ahí replegados, cuando entramos en ese río,
cuando vamos entrando en esa experiencia de amor que me va inundando, me va llenando cada poro de mi piel, que es el saber, que es toda esa información que descargamos desde la fuente. Ese amor que va ganando en sabiduría en mí, me va sanando. Entonces, es importante, para mí es importantísimo que en los momentos estos en los que biológicamente hay una pulsión al repliegue, sea el momento donde te metas en ese río, porque es ahí donde vas a ganar, en confianza, en sabiduría, en amor, y te vas a ir comprendiendo. No sé si conocías ese pasaje. Bueno, me ha salido así ahora. No sé por qué. Por algo será. Vamos a confiar que si ha venido por algo será. No sé qué piensas de no, esto. conocía, sí, pues mira, sí. Conocía obviamente el relato al que te has referido, que es muy interesante porque en realidad en la Cábala lo vemos desde la perspectiva del árbol de la vida, pero en realidad es como tú lo has explicado, es decir, David en el árbol de la vida representa Malhut, que es la tierra, es decir, el mundo físico, y meterse en las aguas corresponde al mundo espiritual. Los mundos espirituales son llamados Mayim en la Cábala, las aguas. Entonces, cada vez que David se va metiendo y le llega por las rodillas, luego por la cadera, luego tal, quiere decir que va pasando de lo físico a lo material, pero a nivel de conciencia. Porque para mí lo maravilloso de la Cábala, ¿sabes qué es? Que no tienes que renunciar a la materialidad, sino que es todo lo contrario. Desde la materialidad tienes que bajar lo más alto de la espiritualidad que se asiente en el corazón y por tanto puedas, al fin y a la postre, generar tu propia realidad, que es el gran secreto de los cabalistas. Es decir, el hecho por el cual los cabalistas fueron perseguidos, por el cual los judíos fueron expulsados y perseguidos hasta con el ánimo de hasta el exterminio, no nos creamos que es solamente por temas económicos, por temas de... No, es que eran un pueblo poseedor de una sabiduría que te hace tomar el control de la realidad. Porque vivimos en una realidad holográfica. Claro, vivimos en una realidad en la que tú puedes manifestar aquellos eventos cuando tienes la fuerza suficiente y el poder personal suficiente, aquellos eventos que tú quieras, y esos eventos que tú quieres, la tecnología que te lo permite es pues en los estudios de la Cábala. Primero la Torá, los 5 libros de Moisés, que son el gran manual de instrucciones del ser humano, que están escritos en un lenguaje computacional increíble, que es el lenguaje hebreo, que no tiene nada que ver con un idioma, es mucho más que un idioma. Y luego, pues obviamente, todas las interpretaciones que los cabalistas han hecho de los comentarios de la Torá, que han comentado la Torá pues, a lo largo de miles de años. El más importante dentro de la Cábala, Rabbi Shimon Bar Yochai, pero hay otros muchos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy muy metido estudiando un cabalista muy potente, Yosef Karo, que nació en Toledo, pero que terminó viviendo en Chefat, en Israel. Y te puedo asegurar que hay unas enseñanzas profundísimas de un Magid, es decir, de un espíritu, de una entidad que se le presentaba y le iba enseñando, le iba dando enseñanza sobre la Torá, ¿no? Entonces, bueno, al final, yo creo que lo bonito de esta época, Ángel, es que las personas que han tenido siempre una cierta sensibilidad y que a muchos de ellos se los ha apartado de la sociedad, se los ha vilipendiado. Sobre todo estoy hablando de artistas, de creadores, de genios, en definitiva, incomprendidos, ovejas negras. Pues ahora gran parte de la sociedad que está despertando, porque el mal ayuda a despertar, se está dando cuenta de que no estaban tan locos, de que no eran tan ovejas negras y que no estaban tan equivocados. Y están empezando a decir, mira tú, si parece que a lo mejor algo de verdad había en lo que decían estas personas, ¿no? Pero eso, fíjate, es muy bonito porque si nosotros sabemos hacerlo desde la humildad, simplemente con el ejemplo, sin tratar de hacer proselitismo ni tratar de convencer a nadie, al final me parece a mí que es la forma más adecuada, a mi juicio, es la forma más adecuada de hacerlo, en el sentido de que, como decía Jesús, quien tenga oídos, que oiga. Y quien tenga ojos que vea. Es decir, aquí no se trata de imponer nada a nadie. Y eso, por ejemplo, es una gran diferencia con el lado de la oscuridad. El lado de la oscuridad sí que trata de imponer, obviamente, por todos los medios posibles y luchar. Hacen muy bien su trabajo, tengo que decir, desde aquí les felicito y les honro en el papel que les toca hacer porque de verdad que lo hacen chapó, lo hacen, pero bien, bien, bien.
durante miles de años lo han hecho fantásticamente bien. Entonces, bueno, yo creo que nosotros simplemente tenemos que fijarnos y aprender también de ellos, porque son unos grandes maestros y nos dan lecciones de cómo, en realidad nos están dando lecciones porque trabajan para el creador, al final todos trabajan para el mismo jefe y están haciendo su labor. Entonces tenemos que estar agradecidos por ello. Y había una cosa que tú has dicho acerca del repliegue, fíjate, que me ha interesado ese concepto del repliegue. Porque claro, es cierto que el alma vive en un cuerpo y el cuerpo pues tiene unas leyes biológicas que sigue, ¿no? El cuerpo tiene la fuerza biológica y se rige pues, por la ley de la biología, supervivencia, ¿no? Pero claro, ¿qué reto más importante es entender que cuando uno se pone en manos de la divinidad, que cuando uno deja de permitir que uno tenga que tener la responsabilidad absoluta, el peso del mundo sobre sus hombros, porque como decía un maestro mío, ¿no? Cuánta arrogancia, ¿no? De creer que el mundo está sobre tus hombros. Sí. Y nosotros lo dejamos en manos, en los hombros de aquel que es el dueño del mundo. Es el orden, ¿no? Entonces, claro, pues entonces probablemente las cosas se van a empezar a cambiar en tu vida. Y van a empezar a cambiar en tu vida porque, como tú bien decías, te vas a sentir más liviano, te vas a sentir, ojo, no vas a estar exento de dificultades ni de retos, pero es cierto que los vas a vivir desde otro lugar y vas a permitir que el que sabe y el que te da la fuerza transite a través de ti, a través de tu ser, y sea él quien haga y deshaga, ordene y desordene, y tú estés simplemente a disposición, al servicio, siempre en sintonía con la idea que el creador tiene de ti. Esta es la clave. Es decir, los cabalistas, y esto es un concepto difícil de entender, yo entiendo para muchas personas, pero los cabalistas siempre explican que para tú poder ser realmente libre en el mundo y ejercitar tu libre albedrío, tú puedes hacer lo que quieras con el libre albedrío, es decir, tú tienes pleno libre albedrío. Lo que ocurre es que el libre albedrío funciona dentro del margen del cual tú tienes conocimiento que puede funcionar. De tal manera que si ese margen se amplía y siempre se amplía con conocimiento, tú puedes ejercer el libre albedrío en más áreas. Pero luego está el redoble de tambor y el salto triple mortal, que es que llega un momento, y eso le pasa a los iluminados, que se dan cuenta de que realmente el mayor libre albedrío es decirle al creador, hágase tu voluntad. Y cuando tú le dices hágase tu voluntad, solamente lo puedes decir habiendo pasado por todas estas fases de libre albedrío que se va incrementando paulatinamente, no es de un día para otro, ¿no? Entonces, claro, vas pasando por todo ese tránsito, por toda esa experiencia, y al final dices hágase tu voluntad, y cuando dices hágase tu voluntad, es como la confirmación definitiva de que estoy a disposición y que a través de mí transite lo que tenga que transitar, y por lo tanto pierdes el miedo. Pierdes el miedo absolutamente, porque entiendes que el miedo es algo que pertenece a la biología y la biología pugna por sobrevivir. Pero cuando entiendes que lo que realmente manda en este mundo no ha de ser la biología, no ha de ser el cuerpo, ni lo material, sino que lo espiritual, lo no físico, la voluntad, el corazón, el Ein Sof, que dicen los cabalistas, es lo que tiene que establecer su voluntad aquí en la tierra, el reinado del Mashiach, del rey Mashiach, al final, que es un representante en los seres humanos del creador, pues al final es que estás viviendo una vida en absoluta sintonía con lo que te creó, con lo que es el origen y la esencia tuya. Y esto, que parece quizás muy metafísico y muy complejo de entender, realmente estamos en la... Yo pienso que sí, y yo creo que estamos en la época precisamente en el que se nos obliga por bemoles a que ejerzamos esa práctica. Esa práctica, sí. Fíjate, cuando yo estaba con la comunidad misionera con la que empecé toda mi andadura espiritual, una de las citas, no sé si me acuerdo bien, tú me corriges, Isaías o Jeremías, que decía, ensancha el espacio de tu tienda, tus clavijas asegura, no te detengas, porque como tú bien dices, es que se va ampliando, se va ensanchando tu capacidad, se va ensanchando tu libre albedrío. Entonces, en la medida que tú vas conectando con tu identidad real, con tu verdadera identidad, claro, la biología es parte, y cuando estamos solamente en ella, evidentemente nos constriñe, nos ciñe, es un corsé donde las personas pues tendemos a sentir ese repliegue interior por defensa propia. Pero cuando estás en ese lugar, lo que tú recibes es ensancha,
dilata, haz sitio, porque cuando estás haciendo sitio vas a recibir más. Y entonces cada vez hay más capacidad y tienes más libertad y tienes más movimiento y tienes más todo. Entonces, claro, es justo lo contrario cuando uno sale, ¿no? de ese corsé biológico. Solo cuando estamos en ese corsé biológico solo, sentimos y se Sí, repliegue. Evidentemente, sí, sí. cuando tú conectas con esa fuente, cuando tú haces empiezas a bajar los datos, empiezas a descargar información, tú sientes que sí o sí tú te estás dilatando. Yo quisiera dilatarme solo por dentro. A este paso, después de la pandemia esta, me he dilatado muchísimo también por fuera. Y no, solo por dentro, que sea el alma el que No, vaya pero dejando. Sí, acéptate me con acepto. cariño, con No hay más amor remedio. y... No, Lo pero que de no me verdad, o acepto es sea, la oye, ropa. no, pero fíjate qué interesante. Mira, has introducido un elemento que Sí, es muy prosaico, es muy sí, bonito esto que dices, sí, porque realmente estamos hablando de la materia y del cuerpo, de la inteligencia biológica, y bueno, tanto tú como yo sabemos, pues lo hemos visto muchas veces, que hay personas que tienen un gran conflicto sí. porque no No, aceptan su biología, su su cuerpo, biología, ¿no? sí. Y aquí yo creo que la situación en la que estamos viviendo también en esta humanidad, en este momento, es auténticamente profética para entender y para practicar que realmente podemos tomar el control de nuestra biología. De eso se trata. Es decir, los Claro. cabalistas lo que nos enseñan siempre es a que el espíritu, el alma, vamos a decir mejor, con más propiedad, el alma domine al cuerpo y no Y no sea al el revés. cuerpo y sus instintos el que domine al alma. La famosa metáfora de Platón también del caballo y el jinete, ¿no? El jinete siendo el alma y el caballo siendo el cuerpo, ¿no? Sí. Pero bueno, eso está, yo creo que está en todas las culturas, no está en todas las civilizaciones ese arquetipo. Pero yo animo también a las personas a que para que puedan tomar ese control sobre la materia y por extensión al cuerpo, que también es materia, y a los eventos, que en la cábala también son materia, Materia. puesto que lo entendemos como la materialización de la voluntad. Fíjate que dentro de la palabra cábala están las letras Haf Lamed, que significa cal, perdón, Haf Lamed, Kuf Lamed, y cal significa fácil, ligero. ¿Qué quiere decir? Que el que estudia cábala, la vida le es más ligera, más fácil. Está porque está intrínsecamente dentro de la palabra, dentro de los códigos de computación de lo que sería esa enseñanza. Y fácil quiere decir no que, como decía, no vas a tener dificultades ni retos, sino que los retos los vas a vivir con una filosofía distinta. Te pondré un ejemplo. Yo ahora recién me mudé a una casa nueva en el campo, no tengo mosquiteras y abrimos la ventana y muchas veces hay muchísimas moscas en la casa. Aquí en el Alentejo portugués, imagínate, en mitad del campo, en la dehesa, bueno, pues, porque además vivimos en el campo, bueno, pues llevo 2 días practicando como un maestro zen cazando moscas, literalmente. Y uno podría planteárselo como decir, bueno, qué coñazo, que tengo que estar cazando moscas, hay que ver, porque la ventana, porque no sé qué, porque, o sea, podría ser quejarse. Y qué curioso que la misma raíz de Kabbalah, las letras Kuf, Lamed, Kuf, Bet, Lamed, también significan la raíz de quejarse. O sea, las mismas letras para decir quejarse son las mismas letras de Kabbalah, que es la enseñanza para dominar la realidad. Es decir, la Kabbalah en su palabra te está enseñando dos cosas. Tienes dos opciones. O te quejas o adquieres el conocimiento de la tecnología para dominar la realidad y entonces pasas a controlarla y eso además te lo hace más fácil, te lo hace te lo hace fácil y ligero, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería compartir esa anécdota. Se ha vuelto a congelar el Sí, vídeo, sí. ahora ya te Ahora recupera, me pero recupero. bueno, Qué bien. quería compartir esa anécdota porque me parece curioso, ¿no? Porque Sí. dentro de la propia palabra Kabbalah tenemos ese aspecto. Ujú. Mm, espera, que es que está saliendo. Ya. Muy bien. Adelante, Raúl. Seguimos ahí en la brecha. Compartiendo con todo el mundo, ¿no? Que nos escuche, que quiera Mm. sintonizar, ¿no? Con este saber, con esta sabiduría tan importante que tú nos estás enseñando y que ya llevas tiempo ahí, trabajando, que, que por lo menos por lo que yo te voy conociendo, ya es un proceso de años de compartir Mm.
y de ir profundizando. Estas cosas siempre son procesos. Y yo desde la astrología siempre lo entiendo así también. La vida es un proceso, no es de repente un hecho que no tiene nada que ver con un antes. Aquí hay todo un proceso que viene siempre de un pasado, ¿verdad? Como las constelaciones. Todo tiene un origen, todo tiene un presente y va en una dirección o va en otra. Lo importante, como tú siempre dices y como ahora mismo acabas de decir, es que nos demos cuenta de que cuando tú estás conectado con esa fuente, cuando realmente estás en tu sitio, cuando el orden es el que es, entonces todo es fácil, todo. No quiere decir que se te quiten los problemas mágicamente, en plan Disney o yo qué sé, no sé ni por qué he dicho esa palabra, pero en plan película, ¿eh? Sino que todo lo que aparece en esta Matrix aparece con otro tono. Aparece con otro tono. Ya no es esa carga, ¿no? ¿Verdad? Que tú decías del ego, que Así es es, arrogante. A mí así es. Hellinger me ha enseñado mucho a entender ese concepto, porque el concepto vulgar de la palabra arrogante es engreído. Y no, Mm. una persona se arroga un lugar que no le corresponde. Se arroga Así unos es. méritos que no le corresponde. Se arroga a veces unas cargas, que es lo más heavy, que es lo que más te rompe el cerebro cuando estás en las constelaciones. Pero, a ver, este niño, ¿por qué se arrogó ese destino difícil de un abuelo? ¿Y por qué se puso en ese amor estéril, infantil, de querer sufrir para que el padre pudiera estar libre? Eso es arrogancia. Cuando Es realmente... una, es una escalera, ¿no? Como tú lo estabas diciendo. En Sí, realidad, ahora que estabas diciendo lo del niño es muy interesante porque precisamente porque el niño tiene una... precisamente... ¿Se cortó? no, yo estoy aquí, no me he cortado. Y Ah, a ti te vale, veo vale. bien. Perdón. Vale, 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 perdón. Es que me saltó una llamada. Vale. Discúlpame porque hoy está pasando de todo De aquí. todo, No sí. sé. Dentro de poco, no sé si es hoy o mañana, entra Mercurio retro. Entonces, pues ahí vamos a empezar a experimentar también interferencias comunicacionales. Pero bueno, no pasa nada, ya lo conocemos. Viene muchas veces al Vale, año. no, que te estaba diciendo, Ángel, Sí. cuando comentabas lo del niño, porque lo he visto muchas veces, ¿no? En consultas y en trabajos, en talleres, que los niños tienen esa capacidad de autoinmolarse, de autosacrificarse por el Sí, clan, precisamente porque obedecen a una ley biológica. Como son todavía muy pequeñitos y manda todavía mucho su cuerpo, en sí, la Cábala se enseña que la Neshama o el alma espiritual, diremos, más potente, la que hace que la persona a la postre vaya dominando, le entra a la mujer a los 12 años y al varón a los 13 años, ¿no? Entonces, antes de todo eso, hemos visto muchas veces, muchos casos de niños que se autoinmolan por el clan, que mueren, que se sacrifican. También las mascotas, ¿eh? También lo he visto sí, muchísimo con las mascotas. sí, A mí, de hecho, yo estoy convencido, a mí me ha ocurrido en una ocasión, una mascota se autoinmoló por mí, me salvó la vida. Eso lo tengo grabado a fuego y lo he contado en alguna ocasión, pero es porque todavía están en el nivel de conciencia puramente biológico. Entonces, como es una escalera, a medida que vas subiendo por esa escalera, por ese sulam que llaman los cabalistas, el árbol de la vida en definitiva, pues ahí conforme vas metiéndote más en las aguas, como decía el relato de David, pues eso va quedando cada vez más atrás, ¿no? Y entiendes que no te tienes que arrogar ninguna posición que no te corresponde, porque en realidad es una forma de verlo muy infantil. sí, Pero porque es la única forma que contemplas de autosacrificarse, no por otra persona, sino por el clan completo, ¿eh? Y lo hemos visto muchas veces. sí, Entonces, bueno, son formas de funcionar, son formas de sí, vivir. ¿Hay que juzgarlas? sí, No, no, porque en el momento que lo juzgues, ¿sabes lo que pasa? Enseñan los cabalistas que cuando tú estás juzgando a alguien o alguna situación de alguien, lo que pasa que es que esa situación pasa a venirte a ti para ver si tú lo haces mejor. sí. Entonces, mucho cuidado con los Por juicios chulo. porque, Por claro, chulo, venga, claro, a ver cómo lo haces tú. por, por esa arrogancia que estamos hablando, que Sí, es colocarse en el lugar del otro sin que nadie te lo pida ni que exactamente. nadie te devele en ese entierro, ¿no? Valga la expresión castellana, ¿no? Sí, Así que, bueno, me parece muy interesante tu comentario y tu apunte, que sí, también tiene que ver un poco con el tema del repliegue que decías, porque, claro, replegarse es un instinto biológico también. Pero cuando tú entiendes que no hay nada de lo que replegarse porque decides que has entendido el papel del mal y entonces tu vida empieza a cambiar y no necesitas luchar contra nada o ponerte contra nada,
Entonces sales de toda esa dinámica dual. Por ejemplo, yo hace años que no, por ejemplo, en mi ejemplo, ¿no? Pero yo hace años que no voto. O sea, para mí el tema de las votaciones de partido, precisamente su nombre lo dice, partido, no unido, sino partido. Rotos. Es que, claro, están partidos pero tiene su función. Es decir, la función del mal es fragmentar de manera inteligente para que la esencia de alma que vive en nosotros pueda expresarse en su autenticidad. Su unidad, sí, así es. Esa es la función del mal. O sea que gracias al mal. Sí. Fíjate, yo llevo años llevando grupos y siempre llego a la gente a que, bueno, tenía una pegatina así del árbol, siempre decía, mira, cuando tú decides nacer en un árbol donde hay una fuerte energía de carencia, lo que te obliga a ti, esa carencia, es a que encuentres tu abundancia. Cuando te metes te encarnas en un árbol donde la energía más fuerte es la de la violencia, tu experiencia de esa violencia te obliga, sí o sí, a buscar la paz en tu corazón. Cuando tú naces en un árbol donde es que es justo los opuestos, entonces cuando no hay más remedio, ese mal me obliga a buscar mi bien, mi auténtico bien, lo que no me puede quitar nadie, lo que es ya mío, lo que está dentro, lo que tengo que permitir que aflore. Entonces, claro, cuando lo vas integrando desde ahí, poco a poco, porque, bueno, en fin, yo acompaño en situaciones tan complicadas de violencia, de género, bueno, yo digo que la violencia no tiene género, que la violencia es violencia y punto. Y da igual que sea de un lado hacia otro que de otro hacia el otro, pero que esa violencia evidentemente es dura y cuando estás ahí es fuerte. Pero sí, inevitablemente ese tránsito, esta encarnación que tú has decidido venir aquí a transitar y a experimentar ese límite, ese mal, ese enfrentamiento, te lleva, aunque sea de una manera a veces tan heavy o tan transmetálico, te lleva a buscar dentro de ti, de verdad, ¿quién soy yo? Es que yo no soy esto. Es lo primero es un piloto que se me dispara, ¡pum!, enseguida. Cuando aparece un conflicto, una violencia, lo primero que hay en mí como un piloto que se despierta es decir, esto no soy yo. Esto no es mío. Esto en mi esencia no es mío. Hay un programa en mí que me está marcando esto. Me dice que mi conexión es inestable. ¿Tú me estás viendo bien? ¿Sí? No, yo no te veo. Yo no te ¿No me veo. ves? Ay, por favor. No. Socorro. Ya. Bueno, vamos a intentar a ver si me dice algo mi conexión. No me dice nada. Yo creo que debería estar bien, pero ahora mismo no sé. Cuando me vuelvas a ver, me dices. Sí, yo te aviso. Bien, pues bueno, tenemos ahí ahora mismo la informática como dándonos un poquito de follón, así que vamos a Mercurio, intentar Mercurio a tope. este Mercurio que no sé si era hoy cuando es que empieza a retrogradar. Entonces vamos a cerrar este encuentro y bueno, le voy a dejar que sea Raúl que exprese con una frase como él quiera, como él considere, que en este momento ¿qué podríamos invitar a la gente para que conozca mejor la Cábala? ¿Cómo ayudar a que entiendan cómo puedan acceder? Yo pondré luego tu página, tus cursos, pero ¿cómo hacer para que entiendan la importancia y la riqueza que tiene la Cábala? Ya has dicho mucho antes, pero cuéntanos, Raúl. Yo recomendaría y recomiendo porque tú me lo pides, porque yo tampoco soy mucho de dar consejos si no me los piden, pero como me lo pides, pues lo hago. Yo recomendaría primero entender que estamos aquí para tener experiencias, no para atesorar conocimientos. Los conocimientos no sirven de nada si yo no los experimento. Entonces, yo recomiendo, si te quieres acercar por primera vez a la Cábala, que lo hagas o a través de asistir a una clase o a través de las meditaciones cabalísticas. ¿Por qué? Porque las meditaciones cabalísticas te llevan directamente a la experiencia, retan directamente tus creencias, retan tus límites mentales y hacen que salgas de ese enclaustramiento, que salga la esencia de ese enclaustramiento en el que vive y le da un campo de juego mucho más amplio, mucho más ancho en el que poder jugar. De manera que yo recomiendo a todas las personas que nos estén viendo que se inscriban en un curso que tengo que es gratuito,
en mi web de 22 meditaciones cabalísticas y que además ayuda mucho también a tener una cierta disciplina espiritual, lo que yo he llamado disciplina espiritual o hábito espiritual, que es que tienes que, en definitiva, si quieres que los mundos espirituales tengan una presencia fuerte en tu vida, tienes que invitarlos. Tienes que invitarlos y tienes que hacerles sitio y lugar, pues para que tengan ese lugar en tu vida, ¿no? Y eso se hace haciéndoles sitio, haciéndoles hueco. Fíjate, los grandes cabalistas dicen, lo más importante que tú tienes en tu vida es el tiempo, aquí, en esta Riqueza vivencia verdadera. física, por tanto tienes que decidir cómo llenas cada día, cómo llenas tu tiempo. Y entonces, en ese llenado de tiempo, porque en el tiempo todo es un momento presente, pero tienes que decidir cómo llenas cada momento presente que compone tu vida. Y hay que dar una parte, no solamente al tratar de sobrevivir y chapotear en el agua tratando de respirar, sino fundamentalmente al tratar de imbuirse en el interior de uno mismo y respirar el oxígeno auténtico de la vida, que es el que nos hace entender que en realidad no hay chapoteo y no hay ahogamiento, sino que es toda una ilusión, pero eso lo vamos a entender una vez que tengamos agarrado el poder personal suficiente. Y eso nos lo permite, en mi humilde opinión, las meditaciones cabalísticas, porque te hacen subir a niveles de conciencia muy elevados, aunque sea temporalmente en una fracción pequeña, pero eso ya tiene un impacto en tu vida y si lo llevas con una cierta disciplina y con un cierto hábito espiritual, pues te va a ayudar mucho. Así que ese sería mi consejo para acercarse a la cábala. Luego, por supuesto, que se te va a despertar el interés, que vas a querer estudiar, que vas a querer aprender muchas cosas. Claro, yo ahí empezaría, por ejemplo, por las letras hebreas, ¿no? Que son la sota, caballo y rey, es decir, el alfabeto básico. Que por cierto lanzaré un curso muy prontito, ya tenemos fecha, ¿no? Para el siguiente programa mío de letras hebreas, un programa muy largo, porque a mí me gustan los programas largos, de aproximadamente 6 meses, para estudiar a fondo cada una de las letras hebreas y su significado. Y bueno, esos son los 2 consejos que yo daría. Entregarse a la experiencia, fundamentalmente. Conmigo o con cualquier otra persona con la que la persona que esté escuchando esto vibre. Es decir, ahí tienes que sentir la vibración. Tienes que sentir que vibras con esa persona que te comunica y que esa persona, o a través de esa persona, mejor dicho, te puede llegar esa conexión o parte de esa conexión que tú estás necesitando, pues para hacerte la vida más ligera, más sencilla, no exenta de retos, pero sí más ligera. Más livianilla, sí. Eso es. Bueno, ¿y ese curso va a ser en online? ¿Lo vas a hacer en presencial? ¿Cómo va a ser, Raúl? ¿El de letras hebreas te refieres? El próximo que tienes. Sí. El de letras hebreas va a ser online. Ahora mismo todos los cursos todos los programas son online. Es un programa que se llama Despierta tu poder interior con las letras hebreas. Vale. Y lo que hay que entender es que todo lo que vemos en la realidad, el principio básico del que hay que partir es que todo lo que vemos está compuesto de unos ladrillos de la creación llamados las letras hebreas. Porque vivimos dentro de un ordenador ifotónico, cuántico, holográfico, cuyo lenguaje computacional es lo que hemos dado en llamar el idioma hebreo, que es mucho más que un idioma. Cuando nosotros conocemos esos códigos y conocemos realmente cómo podemos utilizarlos para, digamos, tomar el control efectivamente de ese procesador de eventos, y estoy hablando en símiles informáticos, que espero que el que no sepa informática y espero que el que no sepa informática también se ponga las pilas, porque me parece que es el símil más adecuado para entender dónde estamos. Al final lo que nos enseñan las letras hebreas es a computar, a ser parte de esa computación de manera voluntaria, volitiva y ejercitando nuestro libre albedrío. Y todo ocurre en un proceso acompañado de un grupo maravilloso de almas con las que tú ya pactaste antes de encarnar, que ibas a coincidir formando esa vasija, ese kelí, y que esa vasija va a permitir la ampliación no solamente de tu alma, sino del alma de todo el grupo, inclusive de mí mismo. Es decir, yo al estar formando parte del grupo, participo de la energía del grupo y participo de los beneficios que tiene el trabajo en grupo, que te voy a contar a ti, que conoces el trabajo en grupo, ¿no? Lo poderoso que es, ¿no? Entonces, bueno, nada más deciros que ahí vais a tener toda la información disponible en mi página web, pero insisto, aparte del programa de letras hebreas,
que es un programa que requiere un compromiso, que requiere unos trabajos, que requiere unas prácticas, que requiere un hábito, una disciplina. Está también el programa de meditaciones cabalísticas, que sí o sí lo podéis hacer desde hoy. O sea, ese está ahí. Que yo lo hago, que yo soy el primero, que yo estoy ahí. Muy bien, Y muy bien. cuando lo acabe lo Aprobado. volveré a hacer y lo repetiré hasta que Aprobado, me haga Ángel. más experto. Gracias. Bueno, pues entonces te tengo que felicitar porque estás haciendo un buen uso de tu tiempo. Hoy estás haciendo un gran regalo con este encuentro gratuito y solidario y generoso, porque siempre es generoso y las palabras están ahí para usarlas y para usarlas bien, que eso también nos lo enseña la Cábala y nos lo enseña la PNL y nos lo enseña todo. Un buen uso del lenguaje hace que la comunicación sea constructiva, positiva y como pues dice también el Evangelio, es palabra creadora, es palabra que nos va poniendo en el corazón un grano de eso que de verdad nos nutre y nos alimenta. Entonces, un buen uso de lenguaje, que esto también lo dicen los reikistas, habla con toda la limpieza que puedas, utiliza siempre el lenguaje con todo el amor que puedas y es verdad. Entonces, bueno, pues gracias por usar este tiempo, esta hora con nosotros de esta manera tan generosa, Raúl, y ojalá y podamos volvernos a ver y si tienes tiempo nos dediques otro ratito, otro día. Gracias de todo corazón y esperamos volver a vernos en alguno de los encuentros que tú haces o yo te lo dejo caer ya por aquí, si ya en breve nos lo permiten y si no también, en este espacio Sanar de Altea tienes un lugar y nos encantaría, si tú decides moverte a hacer cursos por ahí, que pudiéramos crear aquí un curso de Cábala. Yo estaría encantadísimo y estoy seguro que en breves meses todo esto va a ir moviéndose. Ahí queda la Bueno, pues invitación. yo te agradezco mucho la invitación y por supuesto que la tendré en cuenta y me siento honrado de que me invites a tu casa Sí, espiritual y sí, física, pues para compartir. Es sí, un sí, gusto. sí. Gracias Más y un Altea es muy saludo bonito. enorme. Sí, sí, conozco Lo conoces. Altea, he estado. Sí. Y me encanta la comunidad valenciana, la millor terreta del La mundo, mejor terreta del para mundo. mí. Es así, eso es decir, los valencianos, Sí, pero sí. bueno, Es yo, muy del carácter yo valenciano. no voy a discutirlo, pero bueno, es una tierra maravillosa, generosa, se come fantásticamente bien, la gente es abierta, la gente es positiva Sí, y es una gente que de verdad merece muchísimo la pena. O sea que yo estaré encantado si Dios lo quiere, yo siempre muy bien. digo, si Sí. Dios lo quiere y está en la voluntad del Padre que yo esté por allí alguna vez, allí estaré, yo estoy a disposición. Confiemos. Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo muy grande y bueno, ya pondré en la cajita y en los comentarios la invitación a tu web, a la nuestra y sobre todo a invitar a la gente a que siga avanzando, que se siga ahí conectando con tus meditaciones, con cualquier herramienta que nos acerque a esa fuente, a ese origen, al Padre, Madre, llamémoslo como le llamemos, que al final un padre le da igual cómo le llame el hijo, lo que quiere es que el hijo le llame. Y que le, Ya. y que le, y que le Y quiera, que le sobre quiere y todo que que le le ame, guste que le ame. y que haya ahí, ¿verdad? Conexión. Entonces, bueno, ¿qué más da? ¿Qué Claro, más da el claro que nombre? sí. Ahí tengo una mosquita por ahí. Eso es. Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo. Gracias a ti. Un Gracias. abrazo enorme, Ángel. Gracias.